Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. En esta ocasión, estaremos repasando la sección Las perlas escondidas. Corresponden a la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024. Esta semana estaremos repasando el capítulo 78 del libro de Salmos. Comencemos con el estudio. En primer lugar, haremos un repaso de los textos asignados. El Salmo 78 es una meditación extensa y profunda sobre la historia de Israel, escrita por Asaf. Este salmo, que forma parte de los llamados masquiles, una palabra que sugiere enseñanza o instrucción, se centra en las lecciones espirituales que Israel debe aprender de su historia. Es un relato que no solo narra hechos, sino que busca enseñar sobre la fidelidad de Dios y la infidelidad recurrente del pueblo. En los versículos del 1 al 8, el salmista comienza haciendo un llamado a prestar atención a las enseñanzas de Jehová, cuando dice: «Pueblo mío, escucha mi ley, presten atención a las palabras de mi boca». Desde el inicio, Asaf deja claro que el propósito de este salmo es educativo. La palabra ley que utiliza está cargada de significado espiritual, refiriéndose a las verdades y mandamientos de Dios. Asaf quiere que la generación presente y las futuras no olviden las grandes obras de Dios ni caigan en la misma rebeldía que sus antepasados. En estos versículos, también se destaca la importancia de la tradición oral, lo que significa que los padres tienen la responsabilidad de transmitir la fe a sus hijos, asegurando que conozcan las maravillas de Dios. En los versículos del 9 al 39, el Salmo procede a narrar la historia de la infidelidad de Israel, comenzando con la tribu de Efraín, que aunque armada y equipada para la batalla, retrocedió en el día de la lucha. Este hecho simboliza la falta de fe y la cobardía espiritual del pueblo de Israel en general. A pesar de haber visto los milagros de Dios, como la liberación de Egipto, la apertura del Mar Rojo, y la provisión de maná y agua en el desierto, Israel dudó de Dios y se rebeló repetidamente. Asaf menciona cómo, en su ingratitud, los israelitas se volvieron hacia la idolatría, construyendo becerros de oro y adorando dioses falsos. Sin embargo, a pesar de su infidelidad, Dios fue compasivo y no los destruyó por completo. Perdonó sus pecados muchas veces, aunque su ira se encendía debido a su constante rebeldía. Este patrón de pecado, castigo, arrepentimiento y perdón, se repite a lo largo del relato, mostrando tanto la debilidad humana como la misericordia divina. En los versículos del 40 al 55, el salmista continúa describiendo cómo, a pesar de las muchas señales y maravillas que Dios realizó en Egipto, y durante el Éxodo, Israel seguía dudando de su poder y su amor. Asaf enumera las plagas que Dios envió a Egipto, desde el agua convertida en sangre, hasta la muerte de los primogénitos. Estas plagas, que demostraron el poder supremo de Jehová, eran señales claras de su protección y guía, pero el corazón del pueblo permaneció obstinado. Después de liberar a Israel de Egipto, Dios los guió a través del desierto con una nube durante el día, y una columna de fuego por la noche. Les proporcionó agua de la roca y maná del cielo, y los llevó a la tierra prometida, expulsando a naciones más poderosas para darles su herencia. Sin embargo, Israel no correspondió con fidelidad, sino que continuó provocando a Dios con su desobediencia. Finalmente, en los versículos del 56 al 72, Asaf narra cómo Dios castigó severamente a su pueblo por su desobediencia. Cuando Israel continuó en su rebeldía, Dios permitió que fueran derrotados por sus enemigos, y el arca de la alianza fue capturada. Esto fue un golpe devastador para Israel, simbolizando que Dios les había retirado su favor. Pero el salmo no termina en la desesperación. Después de castigar a su pueblo, Jehová mostró su misericordia una vez más. Asaf describe cómo Dios eligió a la tribu de Judá, y específicamente a David, para guiar a su pueblo. David, un pastor convertido en rey, es presentado como el líder ideal, un hombre según el corazón de Dios, que guiaría a Israel con integridad y sabiduría. Este acto de elección no solo restableció a Israel, sino que también reforzó la promesa de Jehová de mantenerse fiel a su pueblo, a pesar de su inconstancia. El Salmo 78 tiene una relevancia atemporal, y su mensaje es tan aplicable hoy como lo fue en la antigüedad.
En un mundo moderno donde la memoria histórica a menudo se desvanece, y las generaciones nuevas tienden a repetir los errores de las anteriores, este salmo nos recuerda la importancia de aprender del pasado. Nos insta a aprender de la historia, a ser constantes en nuestra fe y a confiar en la misericordia de Dios. Es un recordatorio de que a pesar de nuestras imperfecciones, Jehová sigue siendo fiel y está dispuesto a guiarnos y redimirnos si permanecemos fieles a Él. Ahora, después de este repaso, pasemos a la pregunta basada en Salmo, capítulo 78, versículos 24 y 25. ¿Por qué se llama maná, el grano del cielo y el pan de los poderosos? Escuchamos estos versículos y dicen así. Hizo llover maná una y otra vez para que comieran. Les dio el grano del cielo. Hombres comieron el pan de los poderosos. Él les dio lo suficiente para que quedaran satisfechos. Muchas gracias. Una vez escuchados estos versículos, vamos con la respuesta. Esta descripción subraya la naturaleza milagrosa y divina del maná, un alimento que Dios proveyó directamente desde el cielo, para satisfacer las necesidades del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Llamarlo grano del cielo enfatiza su origen celestial, destacando que no fue un alimento común encontrado en la tierra, sino un regalo extraordinario de Jehová, una manifestación tangible de su provisión y cuidado paternal. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. El término pan de los poderosos sugiere que este alimento era de una calidad excepcional, adecuado para seres de gran fuerza o dignidad, como los ángeles o seres celestiales. En la tradición judía, el maná se asocia a menudo con la comida de los ángeles, lo que refuerza la idea de que Dios les dio a los israelitas lo mejor de lo mejor. Un sustento digno de seres divinos, pero ofrecido generosamente a los humanos. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. Hoy, este pasaje nos recuerda la abundancia de la provisión de Dios y su capacidad para satisfacer nuestras necesidades incluso de maneras inesperadas. Nos enseña a confiar en que así como Dios proveyó milagrosamente para Israel en el pasado, hoy en día, Él sigue siendo capaz de cuidar de nosotros en tiempos de necesidad. Además, nos insta a reconocer que las bendiciones que recibimos no son simplemente materiales, sino que tienen un origen divino y deben ser apreciadas como tales. Muchas gracias. Pasamos ahora a la sección. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Vamos con la primera perla. En Salmo capítulo 78, versículo 7, leemos. Entonces, estos pondrían su confianza en Dios. De las obras de Dios no se olvidarían, sino que obedecerían sus mandamientos. Este versículo resume el propósito principal del Salmo 78, enseñar a las generaciones futuras a confiar en Dios, recordar sus obras y obedecer sus mandamientos. A lo largo del Salmo, se narra la historia de la relación de Dios con Israel, con el objetivo de que las futuras generaciones aprendan de los errores de sus antepasados y mantengan una fe firme. Hoy en día, este versículo nos recuerda la importancia de la educación espiritual en la familia y la congregación. Es crucial transmitir la fe y las enseñanzas bíblicas a los jóvenes, para que crezcan confiando en Dios y obedeciendo sus mandamientos. En un mundo donde la moralidad y los valores se cuestionan, este versículo nos insta a ser diligentes en enseñar y vivir conforme a los principios bíblicos. Muchas gracias. Vamos con la segunda perla. En Salmo capítulo 78, versículo 32, leemos. A pesar de eso, pecaron aún más y no pusieron su fe en sus maravillosas obras. Este versículo refleja la obstinación del pueblo de Israel, que a pesar de haber visto y experimentado los milagros de Dios, continuó en la incredulidad y el pecado. Es una acusación contra la dureza del corazón humano, que a menudo se niega a aprender de las experiencias pasadas y sigue repitiendo los mismos errores. En la actualidad, este versículo nos advierte sobre el peligro de la incredulidad persistente. A menudo, las personas pueden presenciar o experimentar el poder de Dios en sus vidas, pero aún así, caer en la tentación de la duda y el pecado. Nos recuerda que debemos mantener una fe activa y constante,
y no permitir que las circunstancias nos hagan olvidar las obras maravillosas que Dios ha realizado en nuestras vidas. Muchas gracias. Vamos con la tercera y última perla. En Salmo capítulo 78 versículo 38, leemos. Pero él era misericordioso, perdonaba sus errores y no los exterminaba. Muchas veces contuvo su furia en vez de desatar toda su ira. A pesar de la repetida desobediencia de Israel, Dios mostró su misericordia una y otra vez. En lugar de destruir a su pueblo por sus pecados, contuvo su ira y les dio oportunidades para arrepentirse. Este versículo resalta el carácter misericordioso y paciente de Dios, que está dispuesto a perdonar y a retener su castigo. En nuestros días, este versículo es un recordatorio poderoso de la infinita misericordia de Jehová. Aunque como humanos podemos fallar repetidamente, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos sinceramente. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a acudir a Dios en busca de perdón, sabiendo que su amor y paciencia son más grandes que nuestras faltas. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el repaso de las perlas escondidas de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 2 al 8 de septiembre de 2024. Estaremos extrayendo las perlas de los capítulos 79, 80 y 81 de Salmos. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.